Bien, entonces estábamos con lo referente a la escultura gótica. Eso fue lo último que vimos. Vimos las condicionantes, las características generales en estos dos esquemas que nos hablan acerca de un cambio ya bastante grande en el desarrollo estético de la forma, especialmente la figura humana. Pasamos de formas carentes de proporción a algunas que, pese a no tener la proporción ideal aún, ya se ven más coherentes con la figura humana natural. Entonces, por eso decimos que uno de los elementos que gana la escultura gótica es naturalismo. Y junto con el naturalismo viene la belleza física, es decir, el artesano, el escultor, va a buscar que la representación de la belleza pues sea más palpable. Y para eso, ahí viene el estudio que hacen de las esculturas del pasado, especialmente Grecia y de Roma. Eso ya nos va acercando al siguiente periodo, que es el Renacimiento. Entonces, por eso es que vemos ese cambio ya bastante grande por acá. Veíamos también las diferencias en estas imágenes. Las esculturas dejan de ser como apiñadas. Acuérdense lo del horror vacui o el terror al vacío. Eso pues lo vamos perdiendo. Y por el contrario, las imágenes se ven ya con más espacio alrededor. Se le llama atmósfera. Tiene atmósfera alrededor. Y se encuentran ya en altitudes dialogantes, que significa que pareciera como si están hablando entre ellas. Así se generan grupos escultóricos. Y aquí pues la mejor, con más claridad el cambio. Esto es hieratismo y es solo figuración. Y aquí hay naturalismo y una búsqueda de las expresiones de las emociones. Eso es como la gran diferencia. Esto es como más fácil diferenciar gótico del románico que el románico del prerrománico. Eso es, se parecen un poco más a los anteriores. Pero eso sí ya se ven diferentes. También les mostraba estos, las actitudes dialogantes. También hablamos algo acerca de la representación mariana, una joven, aquí en esta composición en la que aparece junto a su prima Isabel. Se nota que Isabel es anciana y que ella está joven. No es una jovencita, es decir, no es una adolescente la que se ha representado, pero se nota la diferencia. Eso es individualización de rostros. También la sonrisa arcaica que les mencionaba en esta representación del arcángel Gabriel. Y luego una representación de Dios, que es Dios Padre, que son de las primeras que se encuentran. Habrán más de alguna esporádica que aparece en el románico, pero donde sí ya es más común ver imágenes escultóricas que representan a Dios Padre es del gótico en adelante. Ahí sí ya está. Y también la composición que se llama la Trinidad Santa o la Santísima Trinidad, como se dice. Esa representación aparece también por esta época. Eso es porque en los concilios de esos periodos aparece pues ese dogma de la Trinidad Santa. Y bueno, acá vamos a ver ya entonces lo que corresponde a la clase de hoy, alguna iconografía. Acuérdense que la iconografía se refiere a la imagen observable, o sea, lo que observamos. Cuando hablamos ya de significados, entonces estamos hablando de iconología. Es que de momento iconografía lo observamos, pero yo les voy a hablar también de qué significa alguna de ellas. Ese significado es iconología. Así que Jesucristo es la primera de las formas que aparecen acá. Va a verse más natural, aunque en algunas la figura se estira, por así decirlo, se alarga. Eso se le llama estilizamiento.
se estiliza la forma. Y en cualquiera de los casos, ya sea que se vea más natural o más estilizado, va a notarse como si está sufriendo, está semidesnudo y pues principalmente es una tela la que se le va a colocar en la zona de las caderas, y nada más. En algunos casos aparece con ropa como una toga, pero mayormente es semidesnudo, no vamos a encontrar otras formas de él. El cuerpo se desploma por el cansancio, eso significa que no es rígido, y vamos a encontrar que son 3 clavos la norma para la representación. Esporádicamente alguna imagen que tenga 4 clavos. Acuérdense que eso, el significado nos interesa, nada más que 4 clavos es al principio, cuando la cultura se basa más bien en los 4 elementos que forman la materia, según las teorías griegas y que todavía los romanos veían, ¿verdad? Agua, fuego, tierra y aire. Esos cuatro elementos se representan en 4 clavos. Cuando hablamos de 3 clavos es porque el dogma de la Trinidad Santa ya aparece, entonces ahí son 3 clavos. Entonces acá es como ya una norma, debe llevar 3 clavos la figura de Cristo, porque uno en los pies obliga a que las piernas se crucen y por lo tanto el cuerpo se va a ver más va forzado y como se está sufriendo más. Por eso decimos que al final acá es realista en el sufrimiento. Se ve que de verdad está sufriendo su cuerpo. Déjenme por acá, creo que alguien escribió algo en el chat. Bien, Marlon nos dice bueno, Natanael, un reporte de fallos de internet de alguien. Y Marlon dice sobre la sonrisa arcaica, dice que investigó sobre la representación de esta peculiar sonrisa y se interpreta como un rasgo convencional tendente al realismo, que indicaría que el rostro así diseñado pertenece a alguien vivo, queriendo mostrar su bienestar, como la pose que se busca en ciertas fotografías, o alternativamente un sentimiento de felicidad a través del ignorante. Muy bien, está bien el dato ahí que nos comparte Marlon en el chat, y que pueden tomar por ahí también nota de eso, especialmente el dato sobre que buscan representar con esto a alguien que está vivo. Eso es porque en este momento la iglesia quiere que la gente se acerque más a ella. Entonces, esa empatía que buscan generar entre la imagen y el ser humano, pues entonces es importante. Y eso es lo que se repite en muchas de las imágenes que vamos a ver por acá. Aquí una caracterización de estas imágenes Cristos. La mayoría todavía no son del todo naturalistas. Hay un poco de forzado, por ejemplo, en los brazos extendidos hacia la cruz. La norma también acá es que los clavos se hacen ya más comúnmente en la palma de la mano. Por eso las teorías dicen que pues, no es lo real, porque si la idea era que el cuerpo sufriera, que estuviera colgado, un clavo en la mano simplemente se desgarraría con el peso, entonces no sufriría mucho. En cambio, si el clavo está en la muñeca, entonces sí, porque la articulación del radio y el cúbito lo sostendría. Entonces era es más lógico que el clavo vaya en otro lugar. Sin embargo, como en el texto dice que en las manos, entonces así se representó. Igual el clavo en los pies. Y son 3, acuérdense. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son los 3 clavos que están representados ahí. Bueno, se recrea el sufrimiento y el dolor. Las formas angulares en los brazos. Se ven como un tanto posada la pose. Gestos de dolor en el rostro, es como de agonía más bien lo que se nota, la boca entreabierta, la vista un tanto cerrada, viendo hacia la feligresía, quienes están observando la escena. Las costillas también se representan, el abdomen un tanto hundido. Con lo de las costillas no es nada naturalista, o sea, saben que ahí están las costillas, pero no lo hacen de manera naturalista, solamente van como los canales
intercostales, y pues eso es lo que se ve por ahí. Estas son de madera, por cierto, porque en muchos casos las imágenes luego servían para las procesiones. Es decir, son esculturas procesionales. Aquí vemos estas. Noten la diferencia en la representación de las cruces. Como el texto bíblico no se pone como de acuerdo, los evangelistas no se ponen de acuerdo en si era una cruz o era un madero, entonces esas representaciones, dependiendo del evangelio al que se refiere, también van a diferir. No, en eso sí no hay una norma todavía. Entonces vean este, es una cruz, pero es casi como que solo el madero. La cabeza de la cruz es bien corta. Hay palmas en las manos y sangre que recorre tanto los brazos como el rostro por la corona de espinas. También la herida del costado, y vean las costillas, no son nada naturalistas. Ahí no, bueno, ustedes creo que están viendo anatomía artística y pues ya habrán visto las costillas verdaderas, las flotantes, las falsas. Entonces, cada una tiene su posición y le da una forma. El externón es muy importante. La cabeza del externón también es importante para darle forma a la zona abdominal. Igual, si el cuerpo está colgado, los brazos deberían de ser estar más estirados, más largos, o notarse así. Y verse la articulación también acá del cinturón pectoral, que es donde están las clavículas, el omóplato, sosteniendo el hueso húmero. Sé que todo eso todavía no es, o sea, está ahí, pero no tiene naturalismo aún. Este otro, los brazos se ven más estirados, y noten que la cruz es completamente diferente. Hace o imita la misma forma de los brazos, como si estuviese doblando la cruz. Eso, pues probablemente son interpretaciones que hacían de un madero, no de una cruz. O sea, lo que está representando es como un árbol acá, no necesariamente la cruz, aunque, digamos, se percibe la forma de la cruz ahí mismo. Pero son interpretaciones todavía. Es un momento de construcción. Acuérdense que los gremios de los artesanos les protegen, y por lo tanto ellos dan como su versión de lo que les cuentan, o lo que al más de alguno a lo mejor sí leyó sobre este pasaje bíblico de la crucifixión. Entonces por eso hay interpretaciones acá. Eso los va acercando mucho más a convertirse en artistas ya. ¿Preguntas acá? ¿No? Bien, vean este Cristo, es bastante, gracias Judith, este Cristo es bastante, tiene bastante drama en cuanto a su rostro, y al sangrado que se vierte pues a borborones por acá, por el costado. Bien, y los ojos volteados hacia arriba, la boca abierta, la sangre que corre a través del rostro. Acá, el cuerpo lacerado, marcado por los latigazos. Eso lo vuelve más dramática la escena. Como manera de cinturón, pues, de tela alrededor de él, como con mucho movimiento. Esto va acercando más la forma, por cierto, a un estilo que más adelante veremos. Todavía estamos a un par de cientos de años de verlo, pero este ya tiene características de ese dramatismo que más adelante veremos en el periodo barroco. Sobre la Virgen, acá es diferente, porque el gótico nos presenta una versión de la iglesia más amorosa, más cercana a las personas, y la figura, la forma que buscan para esto es la de la Virgen María, no la idea de Jesús, porque Jesús se había planteado como el Pantocrator, o el Cristo en majestad que venía a juzgar. Entonces, eso ya pasó, el periodo del milenarismo ya pasó. Ahora hay que hacer que la gente se acerque. Entonces, la versión de María, o las versiones diferentes de María que vamos a ver acá, van a invitar al feligres a eso, que se acerque. O sea, la iglesia nos presenta a una madre amorosa, o a una madre que sufre también, que es
es humana y que sufre la pérdida de un hijo. Esa dimensión humana todavía no la habíamos visto, que aparece por acá. Entonces en ella, como característica, domina la alegría, bueno, en muchas, al menos en las versiones en las que aparece con el niño Jesús pequeño, en las versiones del Cristo del Calvario o la de las piedades, que las piedades nacen acá en el periodo gótico, ahí sí es diferente, pero en general domina en ella la alegría. Aparece como madre de Cristo, del Dios hecho hombre, o sea, hay una cercanía hacia el ser humano acá, hay una humanización de María y del niño. Las escenas son maternales e íntimas, donde el niño y la Virgen se miran con ternura y sonríen, ya sea que estén mirando al feligres, que somos nosotros que estamos frente a la imagen, o entre ellos también. No es rígida la representación, es más humana, más serena y natural, como lo demuestra su sonrisa. Así es que eso ahí como dato. Aquí tenemos ejemplos. La Virgen con el niño tienen una difusión grande, ya les había mencionado sobre esto, como un símbolo de un mundo más humanizado. O sea, ¿qué significa que la Virgen se ve así? Es que nos están presentando la dimensión humana de ella. Por lo tanto, la escultura es más humanizada. Se presenta también, o la iglesia la presenta ya como mediadora entre la feligresía y Dios Padre o Dios Hijo. Se pensaría entonces que estas imágenes alejan la representación divina de la idea del apocalipsis. O sea, lo vuelve más humano, más cercano a las personas. Noten también el naturalismo en la figura. Las telas, los pliegues son más coherentes, más naturales. Los rostros sonrientes, igual el rostro del niño. Acá. Ella todavía no tiene la proporción que debería, pero ya se ve naturalista. Acuérdense que cuando hablamos de desproporción en el gótico, significa que las figuras más bien se alargan, no tanto que se acortan, sino que más bien se alargan acá. Aquí otras más. La Virgen Blanca de la Catedral de Toledo y la Virgen del Patrocinio. Otras más. Bueno, las anteriores estas son procesionales. Si se fijan acá, esta está como en un altar y está en procesión. Estas son imágenes que son como para procesionales. Igual a la que tienen acá al lado izquierdo. Esta es procesional, es en madera. Estas son en mármol. Estas normalmente están adosadas a las iglesias. Dice Judith, yo hace unos días vi una representación de la Virgen María embarazada, nunca había visto una. Esas son poco comunes, al menos que el embarazo se vea más natural. Pero la Virgen de la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe, déjenme ver cuál otra. Bueno, esa de momento que me acuerdo, esas vocaciones las representan embarazada, solo que no es tan visible. Quizás eso es lo que sucede, que no es tan visible el embarazo. Pero sí las hay, especialmente por cierto, en la iglesia ortodoxa, eso es más común, los iconos de la Virgen María embarazada, igual la lactotrofusa, la Virgen de la leche, la que está dando de comer a su niño, pues alimentándolo con su leche materna. Esas son poco comunes acá, pero sí las hay. En este momento van a ser más comunes en el Renacimiento, porque se humaniza todavía más. El motor del Renacimiento es el humanismo. Ese humanismo aparece acá, en el gótico, pero se va abriendo campo poco a poco. Este es un relieve que representa el denominado tránsito de la Virgen. Muy bien, Joy. El tránsito de la Virgen es el momento en el que ella pasa del mundo presente, o sea, del mundo de los vivos, hacia donde está la divinidad. Según el relato apócrifo y según la tradición cristiana católica, pues ella subió al cielo luego de ese tránsito. Le llaman también el adormecimiento de la Virgen. Ella cae en un sueño y luego de haber sido velada, por así decirlo, por los apóstoles, según uno de los apócrifos, de los evangelios apócrifos, le llevan en procesión también por las calles de Jerusalén. Y dicen pues que algunos judíos se burlan de lo que están haciendo
y pues entonces son castigados, muchos mueren, otros quedan ciegos, otros quedan mudos, como castigo por lo que, por la burla que hacen de la Virgen, según el relato apócrifo. Luego la llevan una cama, en este caso, como lo ven ahí, y rodeada de los apóstoles, pues ella es llevada al cielo en un momento, en una acción que se llama Asunción. La Asunción es propia de María, fue llevada al cielo por ángeles, eso es la Asunción, y es una advocación mariana, dicen, la Virgen de la Asunción, se refiere a que ella sube. Entonces vean, la Virgen del Tránsito o Adormecimiento es la Virgen dormida. Algunas parroquias que veneran esa advocación, pues la Virgen aparece en una cama dormida. Después viene la Asunción, y esa es otra advocación mariana. Después viene el entronamiento o María Reina del Cielo, que es la otra advocación mariana también. Eso pues aparece representado acá. Voy a mostrar esta. Acá tenemos Dios Padre. Vean cómo lo representan como un anciano, un poco calvo, los rasgos más severos, más mayor. Cristo, joven, y el Espíritu Santo acá arriba. Entonces ahí tenemos la Trinidad Santa. Es decir que según esta imagen, este tímpano, pues ella fue coronada en el cielo por la Trinidad Santa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo arriba. Eso ya es más común. Noten también que ambos están utilizando la mano derecha para colocar la corona. Eso es porque la mano izquierda se considera menos importante y mucho es como la mano equivocada, la mano mala. La derecha no. Eso se nota en la imagen. Aquí otra representación del adormecimiento, y en esta quiero que vean que los rostros son muy similares. Esto lo que nos dice es que esta representación es de las más tempranas, o sea, de las primeras de esta serie en el periodo gótico. O sea, todavía guarda características del periodo anterior, que es el románico. Por eso la isocefalia. Acá. Pero eso se va a perder, porque noten esta otra. Esta ya es propiamente gótica. ¿Ven? Todos los rostros son iguales. Digo, son diferentes. Todos son diferentes. Acá. ¿Qué tiene la mano izquierda Dios Padre? Vamos a ver qué tiene la mano izquierda Dios Padre. Ah, es un orbe. Este es un orbe. Y sobre el orbe probablemente llevaba una cruz acá, porque solamente está la base. Seguramente llevaba una cruz aquí. El orbe, acuérdense, es el universo, es el mundo, todo lo que existe. La parte de arriba, cóncavo, es la bóveda celeste. La parte de abajo, convexo, es las aguas interiores, que es donde luego ubican el infierno, los infiernos. Y en medio, el mundo presente, que es donde está el ser humano, donde estamos nosotros. Entonces, esa es la visión del universo acá. Que esté en la mano izquierda, pues es igual que cuando Cristo tenía el libro con la mano izquierda. O sea, esa mano solamente se utiliza para sostener algo. No es la mano de bendecir o no es la mano de generar una acción, que es lo que vemos acá. Por eso está por ahí. En la iconografía occidental dice el orbe simboliza el dominio de Cristo en la cruz sobre el mundo. Dice el orbe, literalmente sujeto por un gobernante terrenal o a veces por un ser celestial como un ángel. Eso es correcto. Gracias ahí por el apoyo, Marlon. Es cierto. Y vamos a encontrar que en ocasiones aparece en las manos de monarcas o del papa o de algún obispo. Aparece el orbe en la mano también. Bien, ¿entonces alguna pregunta o comentario por acá? Dice que hay una, voy a dejar de compartirles un momentito porque voy a agregarles una imagen que ya vi que no la puse. Es porque me interesa que la veamos.
Sí, que levanta la mano. Andrea, Buenas tardes, Lick. buenas. Una pregunta, ¿por qué hay tantas advocaciones de la Virgen? Vaya, la utilización de eso que se llaman advocaciones marianas tiene que ver con hechos sucedidos así como les mostraba esto, en la tradición o dichos en los evangelios canónicos, que son los 4 que conocemos, o en los apócrifos. Entonces, cada vez que, digamos, sucede un milagro, puede ser ese milagro una manifestación mariana, o sea, María aparece en algún lugar, o una parte del proceso de crecimiento espiritual de María, vemos la presentación en el templo, la salutación, es quiero ver, no, la anunciación, que es lo primero, la salutación, que es cuando llega a ver ¿cómo se llama? A Santa Isabel, eh, y así otras más. O sea, cada uno de los eventos, cada uno de esos espacios en los que la Virgen ha tenido una actividad, se convierten luego en una imagen. Y a esa imagen se le da un nombre, ese nombre es la advocación. Entonces, cada época ha tenido santos o filósofos, digamos, dentro de la iglesia, que le ha ido dando le ha ido agregando más y más títulos. Entonces, a nuestro tiempo, hablemos bueno, de esta época, estaríamos hablando de 800 años atrás en el tiempo, la cantidad de títulos que le han dado a María han sido pues una cantidad bastante grande. Y esos son todos esos nombres que conocemos de María. Ahora, una cosa son los títulos que se le dan, otras son las manifestaciones, digamos, milagrosas, o sea, las apariciones. Del siglo pasado, por ejemplo, aparece en Fátima, un lugar de Portugal, entonces hablamos de la Virgen de Fátima, esa es la advocación de ella. Aparece en Medjugorje, allá por los 80, entonces habla de la Virgen de Medjugorje. Eso es en la zona de la antigua Checoslovaquia. La Virgen de las Rosas en Los Ángeles, por ejemplo. Bueno, más antiguo, ya por el 1500 y fichas, al menos la que aparece acá en América, la Virgen María de Guadalupe, la que vio Juan Diego, o más antiguo todavía, seamos unos 900 años, 800, 900 años, la que vio Gil Cordero allá en Extremadura y que fue donde se le dio el nombre de Guadalupe. Entonces, todos esos son o milagros o títulos que alguien que ha tenido una visión o una experiencia cercana con María le ha dado el nombre. Esa es la razón por la que hay tantos títulos. Y hay más, fíjese, si para el mundo occidental cristiano, católico en este caso, o sea, reconocemos un montón de nombres vinculados a María, en el mundo ortodoxo hay una cantidad todavía mayor de iconos marianos y por lo tanto de advocaciones marianas. Veamos por acá. Dice los rostros que aparecen abajo, ¿quiénes representan? Abajo, ¿quiénes? Aquí, en esa imagen. Acá. Fíjense que como no tengo el contexto de lo que sigue, esos son canecillos. Eh, Probablemente son representaciones de ángeles. Esos de acá. Pero no tengo más de la imagen, entonces no les sabría decir exactamente qué es lo que está ahí atrás de ella. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces seguimos. Esta es una representación que seguro ya la habrán conocido, la habrán visto antes. Esta se llama La Piedad. Y la descripción iconográfica de ella, pues es María sentada, sosteniendo en sus brazos el cuerpo inerte de Jesús, recién bajado de la cruz. Y ella, pues, con un rostro de dolor, observando a su hijo muerto. A eso se le llama la piedad. Entonces ahí aparece, por cierto, una advocación mariana, la Virgen Piadosa. Ese es otro título para ella, que se refiere a las imágenes de la piedad. Estas imágenes se hacen populares en esta época, en
en el gótico. Y de acá en adelante van a reproducirse mucho más en el Renacimiento. De hecho, Miguel Ángel Bonarotti hace una piedad. Hay otras más, hizo de hecho como 5, pero terminó como 2 nada más. La piedad Rondanini, la piedad propiamente llamada así, y otras más que no terminó. Entonces es en ese momento que aparece. Y la representación iconográfica es esta. Hay un dato que más adelante vamos a ver, lo vamos a ver de nuevo, acá se los muestro. Normalmente el rostro de Jesús aparece mayor que el rostro de María. Y les pregunto, ¿eso es lógico? Y si no es lógico, díganme por qué creen que no es lógico. Vean acá, ella se ve un tanto más joven o al menos de la edad de él. ¿Qué pudo pasar ahí? Sin googlear, yo creo que cuando se quedan así en silencio porque están googleando la respuesta. No, vamos a ver entonces acá. Lo que sucede es que, según el relato bíblico, Cristo, él cargó con los pecados de la humanidad. Y en el caso de María, según lo relatado en los evangelios canónicos y según luego la tradición y luego las leyes, los dogmas que se establecen, perdón, en el concilio o en decretos de la iglesia, ella no conoció el pecado. Entonces acá hay una representación, digamos, del sufrimiento, del dolor, de la pena, de todo aquello que pudo haber sufrido Cristo al llevar la carga de los pecados del mundo. Y en el caso de ella, no, porque ella fue todo lo contrario. La única pena es la de la muerte de su hijo. Entonces eso está representado de esa forma. En el Renacimiento lo vamos a ver notar un poco más, porque el tema sigue siendo representado, sigue siendo buscado como representación común. ¿Sí, Metzi? Sí, porque eso me recordaba a la piedad de Miguel Ángel. Correcto, es la misma pose, solo que la de Miguel Ángel es más anatómicamente exacta. Aquí ustedes pueden ver, proporción no hay. Vean el largo de la rodilla hacia el tobillo. Ahí hay 2 huesos, está la tibia y el peroné. Y esos 2 huesos son más largos que el hueso fémur, que es este, cuando en la realidad el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Entonces está como al revés, pero pues, no les interesaba a ellos todavía al 100% el naturalismo, y también no terminaban de entender, por así decirlo, la figura humana. Siguen en ese estudio. Sigue siendo importante la representación más que el naturalismo. Aquí otra más, vean, esta es todavía más estilizada. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no, me verifican ahí los micrófonos. Bien, aquí hay otra más, entonces. Vean. De hecho, acá tiene, estos se llaman postizos. Cada vez que se le agrega algo a una imagen escultórica se le llama postizo. Aquí tiene, las lágrimas son postizas, son lágrimas de cristal. Y el cuerpo, pues vean cómo se deforma. Vean el fémur bien corto. Vean la tibia y peroné. Los pies no corresponden al tamaño de la cabeza. La cabeza, de hecho, es muy, muy grande. Parece el cuerpo de un niño. Y ella, vean, la forma de la cabeza tampoco es como muy, muy natural. Ahora, donde sí hay mucho trabajo es el trabajo pictórico sobre la imagen, porque esta es escultura de madera policromada. Entonces, el trabajo de generar estos efectos que parezca que la tela efectivamente tiene tejido, esto es bastante complejo. Eso pues se comienza a hacer acá
pero el momento en el que mejor se desarrolla es el barroco. Ahí el encarnado, que es la técnica para darle color a la piel, el estofado, que es la técnica para darle color a las telas, y el dorado, que es la técnica para aplicarle oro o color dorado a la figura. Bien, Alison dice ahí que parece algo que hace. Bueno, hay que buscar ahí. Si estamos viendo anatomía, y creo que si están viendo anatomía, pues hay que poner atención a eso. El tamaño de la mano, acuérdense que es del tamaño del rostro. Igual el tamaño del pie es del tamaño de la cabeza. Eso es proporción. Acá todavía no es problema, no interesa aún. Bien, esta imagen es la que les agregué, que no la había puesto en la diapositiva. ¿Se acuerdan del relato de Gil Cordero y la Virgen encontrada en una cueva o en un entierro cerca del río Guadalupe, que es el que deriva Guadalupe, viene del árabe Guadalupe? Pues esta es una imagen que fue hecha tiempo después, no es la imagen prerrománica encontrada en el románico, que es la que se venera en Guadalupe de Cáceres, que es la que les mostré la vez pasada. Esta se hizo en periodo gótico. Y esta se encuentra en la misma iglesia, en Guadalupe de Cáceres, solo que está en el coro de la iglesia, no está ¿cómo se llama esto? En el altar. Y vean que esta tiene más similitudes con la representación de la Guadalupe mexicana. Este es un clípeo, lo que tiene alrededor de ella es radiante, tiene forma de rayos, como rayos de sol, solo que la diferencia es que esta tiene un niño, chineando el niño por acá, que es una virgen morena, las telas, y vean, con las estrellas en el manto, un pequeño ángel acá, sosteniendo la luna bajo los pies de ella. La luna en este punto ya tiene esta forma. La luna en periodos anteriores estaba al revés. Las puntas apuntaban hacia abajo, se veían hacia abajo. Pero acá ya lo hacen al revés. Ese es un símbolo del Islam. Que esté a los pies de la Virgen significa pues que el cristianismo venció. Y ese símbolo ya aparece aquí. Y ahí tenemos dos pequeños ángeles. Son más bien la línea de los putis griegos. Y ahí. Entonces, esta es una Virgen de Guadalupe, o una versión de la Virgen de Guadalupe, más cercana a la que aparece en América un tanto después. Por cierto, eso se me había escapado, con eso cierro antes de llegar a las geografías. Hoy es el día el 12 de octubre. Se conmemora, no es decir, se festejan, ¿no? Se conmemoran 530 años del descubrimiento de América. Y eso pues es, como se dice, es versiones encontradas, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esto? Hace años decían el Día de la Raza, y así se manejaba el Día de la Raza. Le dijeron, no, ¿cuál raza? Una sola raza. Entonces aquí están divididas las opiniones. Para los españoles, este es el Día de la Hispanidad y es una fiesta nacional en España. Para América, especialmente Centro y Suramérica, hoy le llaman el Día de la Resistencia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Es porque, pues, desde qué punto de vista se están viendo las cosas, ¿verdad? Entonces, estos días, si ustedes tienen amigos españoles, se generan discusiones un poco fuera de tono en algunos casos, innecesarias, diría yo, sobre quién tiene la razón en eso. Pero pues bien, son comentarios que aparecen por ahí, ¿sí? Por si han visto algo de información en redes, es por eso. Dice Merari, con que era una luna, dice, yo había escuchado en otras religiones que dicen que son los cuernos del toro, pues solo que del toro de
de allá de Creta, porque no es otro más. No vean, es una luna. Es una luna creciente y es símbolo del Islam. Yo también ya había escuchado eso, la idea de que son cuernos y que es el diablo y bla, bla, bla. Pero no, habla gente que no sabe, no conoce. Entonces, eso realmente es una luna. Antes se hacía diferente, antes de este periodo, luego de que el cristianismo vence al Islam, era al revés, fíjense. Y era al revés porque se suponía que la luz irradiaba del centro hacia afuera de la imagen. Entonces, al radiar hacia afuera, iluminaba a la luna desde arriba. Pero se giró, se puso la punta hacia arriba y es una luna creciente, símbolo del Islam. Y a los pies de la cruz, perdón, de María, significa que el cristianismo venció al Islam. Pero bien, vamos a pasar entonces. Pensé que era un demonio. No, para nada. Yo había escuchado que eran los cachos del diablo. No, completamente. Ahí pídanle a quien les, bueno, si no le hayan escuchado y si pueden, ¿verdad? A algún hermano ¿cómo se llama? Que les explique qué es y siempre les va a decir que son los cuernos del diablo. Pero no, es una representación del Islam a través de un símbolo de ellos, que es la luna creciente. Bueno, avanzamos. Ahora vamos con otro aspecto importante, que son las hagiografías. Las hagiografías, acuérdense que son biografías con elementos extraordinarios agregados al relato de vida de las personas, en este caso las que se denominan santos. Incluye también algunos relatos de la Virgen también. El relato de la Virgen que aparece en el texto bíblico, pues es corto, solo aparece en varios lugares, se mencionan un par de momentos en los que ella tiene presencia frente a su hijo Jesús. Casi siempre Jesús dice que no me hable. Eso tiene que ver, acuérdense, con la idea de que la mujer debe ser sumisa, debe estar supeditada a lo que dice el hombre. O sea, la mujer no tiene capacidad para decidir en esas culturas, ni en la hebrea, ni en la griega, ni en la romana, que básicamente son los contextos históricos en los que se desarrollan los escritos que conocemos como evangelios. Entonces ahí lo que está, el testimonio que nos dice esa que sería como nula presencia de María o el desdén con el que aparece representada, lo que nos está diciendo es que la cultura griega, romana y las costumbres hebreas están palpables ahí, son culturas patriarcales, entonces anulan la presencia femenina. A lo mejor fue un poco más cercana, pero ahí no aparece así. Ahora, ¿dónde sabemos eso? ¿Dónde lo podemos averiguar? En los evangelios apócrifos. Allí sí aparece más información relativa a María, igual a María de Magdala o algún otro de las que estaban cerca de él. Entonces las geografías son eso. Ya existían desde antes, pero es en el gótico donde tienen más presencia, porque las partes externas de las iglesias se vuelven escenarios a través de los cuales se cuentan historias y a través de ese contar historias se catequiza, o sea, se adoctrina a la gente y se le enseña acerca de la vida de muchos santos o al mismo de la Virgen. Entonces, pues eso, el dato se considera un subgénero literario específico porque pues son historias muy complejas las que se cuentan ahí. Y esas pues hay muchas que se cuentan sobre los diferentes santos que reconoce la Iglesia cristiana católica. Bien, en esta imagen les voy a primero ver la imagen, luego vemos lo del texto. Vean, en esta imagen lo que aparece representado es un martirio, o sea, están matando a alguien, un asesinato de alguien por cuestiones de fe. Entonces, se habla que el personaje que está acá es de Saint Denis o San Dionisio, este que aparece hincado acá. Él por su testimonio de fe fue martirizado, a él le cortaron la cabeza. Entonces, según la historia, ahora se lo voy a colocar por acá,
luego que le cortan la cabeza, San Dionisio o Saint Denis, él se levanta, agarra la cabeza, la pone en sus brazos o bajo sus brazos, según sea el relato que lean, y comenzó a caminar. Se alejó del lugar donde lo habían martirizado y se fue caminando por una calle hasta que llegó cerca de un lugar específico y en ese lugar encontró a una mujer. Se considera que era una mujer piadosa, muy cercana a la idea del cristianismo, y entonces cuando la encuentra, le entrega la cabeza. Ella toma la cabeza en sus manos y en ese momento el cuerpo cae, se desploma. Entonces, digamos que en ese punto muere San Dionisio. En ese lugar donde sucedió eso es donde se construye una iglesia para él, que más adelante se convierte en catedral. Entonces, esa es la historia de San Dionisio. Si ustedes habrán escuchado en los relatos acá en El Salvador acerca del cura sin cabeza, es probablemente una deformación del relato hagiográfico de San Dionisio o Saint Denis, que es el otro nombre con el que lo podemos encontrar. Y en las iglesias góticas aparece representado de esta forma. ¿Ve? Decapitado con la cabeza en sus manos. Entonces, es seguro que ese relato que conocemos acá y que es común en Hispanoamérica, pues tiene que ver con esto, con la historia de San Dionisio. San Dionisio es el mismo que sale con Dios Baco, que sale con el Dios Baco del maíz. No, ese es otro. Dionisio, ese sí es, pero ese es Dionisio, el dios grecorromano, no. Este llevaba el nombre de Dionisio, se llamaba Dionisio, no es que era la divinidad grecorromana. Bueno, los nombres griegos, en muchos de ellos, pues se utilizan nombres de los dioses, eso sí. Bien, no sé si hay algún comentario. ¿No? Bien, No, gracias. licenciado, está bien, no sabía de eso de San Dionisio. Muy bien, pues aquí lo hemos aprendido. Bien, vamos a pasar a otra geografía. Este se llama Teófilo de Adana. Y resulta que este era un monje que pues era como era muy fiel, era muy bueno con su trabajo, su responsabilidad las hacía bien. Digamos que era un hombre bendecido por Dios, según el relato geográfico. Y cuando muere el abad superior en la abadía en la que él está, entonces deciden que él debería de ser el siguiente abad. Pero él, como un gesto de humildad, dice, no, yo no me merezco tan grande honor. Yo prefiero seguir siendo Teófilo, el que apoya y colabora aquí con la feligresía y con la abadía. Y dijeron, va, pues está bien, pero pues, si querés, pues puede ser. No, dijo, no, yo no. Entonces eligen a alguien más, pero este otro que eligieron comenzó a presionar y a hacer un tanto la vida imposible a Teófilo. Entonces él se arrepiente de no haber aceptado el título que le estaban dando, porque él estuviera en una posición de dominio, él fuera el jefe y nadie tendría que discriminarlo o hacerlo sentir mal por sus actividades o por cualquier otra de las responsabilidades que él realizaba. Entonces, dentro de él, según el relato, aparece la envidia y aparece también el rencor. Y entonces él lo que hace es platica con alguien que conoce y resulta que este es un judío, se supone, según el relato es un judío, y él le dice que haga un pacto con el diablo y que al hacer o sea, al pactar con el diablo le va a permitir que él se convierta en el abad. O sea, él le va a dar el poder, él va a maniobrar, a quitar al otro y ponerlo a él, y él va a ser entonces el que mande, él va a tener el poder, él va a ser el más importante. Y entonces, pues, él hace eso, hace un pacto con el diablo, y eso está representado también en las iglesias.
Bien, ahí aparece. Ese se supone es el judío que lo engañó. Y esta es la representación del diablo. Fíjense que esa es bien, bien interesante, esta representación. Las patas es como si fuese de un ave rapaz, las patas. Las manos son igual, como si fuesen garras. La cabeza es como una mezcla de felino y de mono. Tiene cuernos, pero en el trasero también tiene un rostro con cuernos. Y en la parte delantera, la zona genital, también tiene una representación de un rostro con cuernos. Entonces es una representación, digamos, del mal en general. Y bueno, él hace el pacto con él, pero con el tiempo se arrepiente, entonces clama por ayuda, que alguien le quite ese pecado que ha realizado y le quite al diablo que lo está usando a cada momento y se le presenta en cada instante. Entonces allí, según el relato geográfico, aparece María y ella pues le quita esa pena, ese dolor y rompe el pacto que había hecho con Teófilo. Entonces acá dice, esta imagen es Teófilo salvado por la Virgen María. Y eso también está ahí. Eso les decía hace un rato, la manera como se relatan cosas en los templos y que tiene que ver con los santos. Las hagiografías son muy importantes en este momento para representar esos testimonios, digamos, de vida o los eventos milagrosos. Y en este caso, el auxilio que María presta hacia alguien que ha cometido un error muy grande, es el de la codicia, el del rencor también, y pues eso lo llevó a pactar con el diablo, según el relato. Bien, ahí esa es otra imagen más. Esta, ¿qué me dicen de esto? Quienes ya la habrán visto y recuerdan de qué trata, solo me esperan a que quienes no, pues me platiquen de esta imagen para dar un poquito de chance a la interpretación de las formas. Bien, ¿qué se nos viene a la mente con esa imagen? Un rey. Puede ser un rey, muy bien. Los ¿Qué más? españoles, la conquista. Los cristianismo. españoles. Perdón, ¿cuál? El cristianismo. Muy bien, cristianismo, ¿algo más? Cristo Rey. Jerarquía. Poder divino, muy bien. Rey de Reyes. De hecho, tiene una corona sobre la cabeza. Majestad, muy bien. De hecho, eso que me hablan de la parte, ¿cómo se llama? Real, de la realeza, vean los colores, rojo, púrpura, dorado, son colores que nos refieren a la monarquía, y más una corona sobre la cabeza. ¿Qué más? Rey de los judíos. Está bien, Pamela. ¿Qué más? Pero bueno, ahí me mencionan que puede ser un rey, o es una representación, ¿será un rey o es una representación de Cristo como rey? ¿No? Cristo como rey. Voy a acercarles de nuevo la imagen. Bien, ya que vimos, si no hay nadie más, entonces le voy a decir que no, completamente erróneas las valoraciones. Esta imagen corresponde a una mujer, es Santa Librada o Santa Wigelfortis. Porque tiene bigote. Eso es lo que voy a relatarles acá. Es una representación, o sea, es una geografía, la geografía de ella nos dice que
era una mujer muy hermosa, hija de un rey, y ella tenía, ya el papá la había prometido, o sea, el rey la había prometido en matrimonio, pero ella no quería casarse, ella quería pues tener una vida diferente y especialmente dedicada a la religión, dedicada al servicio de Cristo. Pero el padre tenía planes para ella y esos planes era que ella pues se casara. Era muy hermosa, entonces el pretendiente que tenía pues la cortejaba mucho. Entonces ella hace oración y pide que se le transforme en alguien que no sea atractivo para esa persona que la está pretendiendo y para nadie, porque ella no quiere nada que ver con matrimonio. Y entonces, pues el milagro se obra y le crece barba y bigote, que es lo que ven acá. Entonces, esta es una representación de una mujer crucificada. ¿Y por qué crucificada? Porque resulta que el papá, el rey, cuando vio lo que había sucedido, pues entonces la mandó a castigar y el castigo fue justamente que la mataran crucificándola. Entonces el martirio de ella fue así, crucificada. Entonces la tradición nos dice que es una representación sería de los matrimonios impuestos o los matrimonios que son a la fuerza. Ella es la santa patrona de quienes, las mujeres obligadas a casarse. Y bueno, y también no recuerdo qué otro de los atributos se le dan a ella. El principal es esa, que es la patrona de las mujeres que fueron obligadas o son obligadas a casarse. Y esta es la representación de ella. Hay muchas más. De hecho, si buscan, que seguramente ya están buscando ahí en Google, van a encontrar muchas más representaciones, unas que son más de periodo renacentista, en las que no tiene barba ni bigote, o apenas pareciera que tiene barba, no bigote tal cual como se ve acá. Pero en muchas otras sí. Esa es como la característica de ella. Un dato también interesante es que pues la Iglesia Católica no la reconoce al 100% como una santa, sino que pues da como que dio testimonio de vida a ella, pero es más bien en la región de Portugal y parte de España en la que se le celebra como una patrona, también como una imagen considerada santa. La corona que hice ahí, porque pregunta ahí Alison, es porque acuérdense, es hija de un rey. Entonces lo que nos está dando la idea acá es que ella era una princesa. Esa es la idea de la corona, igual la misma idea de las ropas muy ricas, como si fuese una reina. Porque este es un vestido. Así que pues es otra de las hagiografías así un poco extrañas que uno se encuentra. Hay muchas más, yo no voy a avanzar más con esto, pero les dejo por ahí la inquietud de las hagiografías. Dentro de un año, que esperaría que ustedes estén en la historia 4, parte de lo que tienen que investigar, y si bueno, todo va bien, pues ustedes serían el segundo grupo que va a Antigua Guatemala. Pues la parte de las investigaciones que serían allá tienen que ver justamente con las representaciones de santos o santas. Entonces, para entender esas representaciones hay que leer antes las geografías de esas personas representadas ahí, porque si no, pues difícilmente lo entendemos. Entonces, igual, ustedes ven la imagen y dicen, bueno, ¿por qué Cristo tiene vestido? ¿Por qué tiene corona? ¿Por qué no tiene un nimbo? Y pues, porque no es una representación de Cristo, sino una representación de una santa. Bien, ¿preguntas o comentarios? No, creo que estamos bien, ¿verdad? No le funciona. Bien, gracias. Por venir todo bien. Bueno. Vean, esto es algo como para recordar. ¿Cuál es la estructura de los pórticos de las iglesias románicas? Pues en el románico esta es la estructura, en el gótico no va a variar. Las jambas laterales, las jambas acá laterales de la puerta, el parteluz, las archivoltas, el tímpano, el dintel sería esta parte de acá.
son elementos correspondientes a un pórtico románico. En el pórtico gótico también vamos a encontrar lo mismo, en las mismas partes, las archivoltas. Vean aquí, la única diferencia es que la forma es ojival, ya no es una representación de arco de medio punto, sino ojival. Esos tímpanos respiran, por así decirlo, un poco más, es decir, tiene más espacio alrededor, tiene más atmósfera, y en este caso es una representación de María como reina del cielo. Esto es, cuando vean estas imágenes, es como una pequeña construcción, un pequeño palacio. Esta es una representación de la ciudad de Jerusalén, acá. Y alrededor de ella, pues, ángeles con incensarios, y luego reyes acá, y obispos o un papa, podría ser a este lado. Aquí alguien, un monje que está escribiendo, o sea, él es como que él da testimonio de lo que se observa ahí, y en la parte bajo de ellos, aquí aparecen elementos de la vida geográfica de María. La presentación en el templo, cuando Joaquín se despide de Ana, la salutación, bueno, perdón, el encuentro en las puertas doradas, que es esto de acá. Aquí hay otras más. Siempre tienen que ver con diferentes momentos en la vida de María. Esta sección de acá tiene que ver con los monjes. Es como una representación de la vida monástica, y a lo mejor pues de la presencia que ellos consideran que María tiene en ese templo. Esto es románico. Ven el horror vacui. Esto es gótico. Vean, no hay horror vacui. Entonces, esto no debe de confundirse. Se ven iguales. Para alguien que pues no conoce, los vería iguales, pero vean solo arco ojival, arco de medio punto, horror vacui, elementos dispersos de manera más ordenada en la composición. Y las archivoltas con muchas decoraciones de ángeles. Bien, ese otro elemento importante, las gárgolas. ¿Qué dijimos que eran las gárgolas? Voy a retroceder. ¿Qué dijimos que eran las gárgolas? ¿Sí? Terminaciones de las tuberías. Representación de los pecados. No medicine. Eso sí no es. Monstruos, sí, son monstruos. Bien, vamos a ver entonces acá. Inicialmente, seres imaginarios. El término gárgola deriva del francés gargouille, que significa, es un ruido de hacer gárgaras. Gárgaras, ese de allí deriva el nombre. Entonces, Javier dice desagüe, Rodrigo dice garganta. Sí, sería como el sonido que se hace en la garganta cuando estamos haciendo gárgaras. Entonces, básicamente, una gárgola es un tubo a través del cual sale el agua lluvia de una construcción. Lo que se hizo acá fue que a esas gárgolas se les agregaron figuras. Estas son diferentes a los canecillos. Acuérdense que los canecillos son como cuñas o soportes para la techumbre. En este caso, no, son desagües. O sea, la imagen esta de un dragón, de un monstruo, como lo ven acá, está construida ahí sobre la tubería, para que parezca como se está lanzando agua a través de la boca. ¿Por qué están ahí? Bueno, porque quizás antes de llegar por qué están ahí, no todas tienen la forma de estos animales, o estos híbridos de animales. Hay otros que tienen figura humana, como en este caso. Acá es una gárgola también, y el agua sale como si estuviera orinando. Eso es lo que se ve por acá.
Y así hay algunas que son así un poco difíciles de explicar, o sea, qué es lo que están haciendo ahí, por qué la pusieron los escultores o los constructores de la iglesia ahí. Probablemente alguna manera de generar un poco quizás de comedia, o quizás un poco la representación de una queja o de una burla, por así decirlo. Eso no lo sabemos. Realmente no hay certeza sobre qué están haciendo estas figuras ahí. Estas sí, las que tienen forma de animales. Y eso tiene que ver con la historia de San Jorge y el dragón. San Jorge en su hagiografía, pues se menciona que él fue quien domó o destruyó, según otros relatos, a una bestia que reclamaba tributo de sangre humana en una provincia. Según el relato, pues él fue a un lugar en donde necesitaban ayuda para matar a ese dragón. Entonces él va, bueno, ¿qué es lo que hacía? La gente, cuando el dragón llegó y se instaló en ese castillo, pues le comenzaron a llevar como ofrendas para que no se enojara y no los quemara o no se los comiera, ovejas, vacas, cabras. Pero cuando estos animales escasearon, el monstruo seguía pidiendo más de comer. Entonces comenzaron a hacer la elección al azar de jóvenes para llevarlos como una ofrenda. En una ocasión, ¿qué sería? La suerte, si creen ustedes en la suerte, vamos a decir la suerte, cae sobre la reina, perdón, la hija del rey, la princesa. Entonces ella es llevada como un tributo para el dragón, para que se la comiera. Pero el rey pide ayuda a todo aquel que pudiese salvar a su hija. Entonces aparece San Jorge y él va, según ese relato, hacia el castillo y pues derrota al dragón. Esta historia que les acabo de contar, ustedes seguro la han visto en caricaturas, la han visto en películas, porque eso es digamos, la típica historia del caballero que lucha con un dragón para rescatar a la princesa. O sea, si vieron Shrek, es básicamente eso lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué? Porque Hollywood, Disney, quienes hacen cuentos, quienes hicieron cuentos en los años anteriores, utilizaron ese relato para hablar de un caballero que rescata a una princesa que está presa del dragón. Según la geografía, San Jorge lo que hace es, hace la señal de la cruz sobre el dragón, y entonces el dragón cae como adormecido. Y él así, el dragón sin ningún tipo de peligro, se lo lleva, y cuando despierta, pues el dragón está amarrado a la entrada de la ciudad, al pórtico que da entrada a la ciudad, o al portal sería, que da entrada a la ciudad. Y pues le dice San Jorge que si no quiere que lo mate, entonces él debe quedarse ahí vigilando que nadie llegue a destruir la ciudad. Ese es un relato. Otro relato dice que efectivamente lo mató, que le cortó la cabeza al dragón y que arrastró la cabeza hasta la entrada de la ciudad y la colocó sobre ese como pórtico que daba entrada a la ciudad. Y la gente, los enemigos, temían al ver la cabeza del dragón puesta ahí. Y entonces no entraban. O sea, el dragón en este caso se vuelve protector de la ciudad. Ahora, ¿por qué fui a dar esta vuelta para llegar a lo de las gárgolas? Porque resulta que la idea de las gárgolas deriva de esa idea de que los monstruos protegen la ciudad. En este caso es la iglesia. Entonces, estos seres fueron colocados ahí como protectores de la iglesia. Ellos van a protegerla, van a velar porque las personas malas no entren a ella. Y al mismo tiempo se convierten en una representación de los males que aquejan al mundo. Porque la gente los ve grotescos, los ve feos, los ve como monstruos, pues básicamente. Entonces la gente ve afuera de la iglesia la representación de los males, y entonces busca refugio dentro de la iglesia. Y al entrar a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Luces de los vitrales,
la grandeza pues del mismo edificio, y de alguna manera pues seguro sentía también, se sentía tranquilo y en paz en ese lugar, contrario a lo que sucedía viendo el edificio por la parte exterior. Entonces esa es la idea con esto de las gárgolas, es la historia porque estas imágenes están ahí. No todos son gárgolas. Las dos imágenes inferiores son gárgolas. De hecho, vean, aquí hay una gárgola exactamente como es un tubo, nada más de desagüe. Acá hay una figurativa. Acá hay dos más. Pero estas de acá arriba serán gárgolas. ¿Tienen la apariencia de gárgolas? ¿Qué dice? Estas sí tienen apariencia de gárgolas. Acuérdense, Sí. vaya, la apariencia sería de monstruos, ¿verdad? O de seres extraordinarios. Pero será una gárgola en el sentido estricto del término, hablando de arquitectura. No. A ver, ¿por qué no? Porque no tienen una función en sí, sino que solo como decoración. Ahí está, eso es justamente. Están ahí para, digamos, para nosotros lo veríamos como decorar, pero acuérdense que para la gente que las construía y para la iglesia misma eran para cuidar, para velar que el mal no entrara a la iglesia. Entonces, estas no son gárgolas en el sentido estricto del término. Estas sí, porque de estas sale agua cuando llueve, de estas no. Estas simplemente son representaciones escultóricas de seres grotescos que cuidan la iglesia para que nada malo entre por ella. Fue mi compañero, dice por aquí Judith. Muy bien. A otras más, vean la variedad así como muy amplia que hay. Esta es una gárgola así muy sencilla, pero básicamente esto es. Vean esta otra. Y esta cuando el agua sale es como si estuviera orinando. No todas hay una explicación realmente de por qué son así. Esta es seguro la representación de un pecado o de un mal que está aquejando a una persona. Vean, está encima de él y le está agarrando la cabeza. La boca abierta es porque de acá seguro sale el agua. Estas son un tanto más decorativas, ¿okay? Como para hacer juego junto con el resto de gárgolas. ¿Y alguien levantó la mano? Sí, dígame. Esa que mencionó antes, si no es una gárgola que es útil como para desagüe, entonces, ¿qué nombre recibe? Estas o estas. Las anteriores, que Las solo anteriores. Estas de acá arriba. esas. Bien, bien. Gracias por la pregunta porque sí, efectivamente se me olvidó mencionarles. Vean, estas se denominan grifos. La mayoría son grifos. ¿Se acuerdan los grifos? Aquellos seres extraordinarios que veíamos en Mesopotamia o en la región bueno, en Babilonia, en Persia, en Siria. Esos nombres son los que reciben estos de acá. Grifos, quimeras, y esos nombres, pues. Esfinges, de hecho, hay también esfinges acá. Algunas hasta podrían ser sirenas. Acuérdense que las sirenas son un cuerpo de ave y cabeza de mujer. Arpías también. Todos esos seres extraordinarios pues son los que aparecen acá. Y no son propiamente gárgolas. Ahora, genéricamente, acuérdense que cada vez que les digo genéricamente me refiero a que comúnmente, o sea, la mayor parte de la gente dice gárgola y así se entiende. Es una gárgola. Pero nosotros que sabemos, técnicamente tenemos que saber distinguir entre una gárgola y una quimera o un grifo o cualquier otro ser diferente. Entonces eso sí es importante que lo sepamos. Vean, por las que no son así de desagüe se les sigue diciendo gárgola. Bueno, creo que eso es lo que respondí hace un momento. Y Jaime dice, entonces las gárgolas son como un estilo estético, pero con un símbolo de importancia a la vez. Sí, estéticamente están ahí para hacer ver, para acentuar más bien, que el mal está presente afuera de la iglesia. Esa es
como lo primero, y estéticamente corresponden a la representación de los males, el temor, de la maldad también en algunos casos, por lo que vemos, por ejemplo, en estas de acá, de los pecados. Podría ser que esta es una representación de lujuria, quizás. Estos otros, estos seres grotescos que como burlándose de la gente que está abajo, o que es una representación de un monstruo del cual sale la gárgola misma. Entonces, hay una variedad grande y deben entenderse como seres protectores, todos. En eso sí, en general, todos son como seres protectores. Si ustedes no son personas malas, no deberían temerles, digamos, en el tipo de relato o la costumbre de la época. Era pues decirle a la gente, mira, ustedes no tienen nada que temer si ustedes han hecho las cosas bien, pero quieren refugio, entonces entren a la iglesia, entren a la iglesia. Y entraban ustedes y veían todo lo contrario de lo que está afuera. Se veía belleza, se veía luz, se veía o se sentía, por así decirlo, la presencia de algo místico adentro de la iglesia, contrario a lo que sucedía viendo todo lo que está afuera. Así es que eso, ¿algo más? Dice, en eso parece quizás lo guardián de los templos chinos. Sí, probablemente tiene algo que ver también con eso. Ahora bien, aquí les doy un dato. Si bien es cierto, al inicio les decía que hay una confusión grande y que estéticamente el término gótico no corresponde con las subculturas góticas que vemos ahora, estos que se visten de negro, pareciera que todo tiene que ver con muerte cuando hablan de gótico, o aspectos más bien de cómo se percibe el mundo, quizás negativo, quizás un poco pesado. Al 100% de las representaciones de eso tienen que ver con las imágenes que Hollywood nos ha transmitido, pero es porque Hollywood retomó todo esto. ¿Dónde hay monstruos? En las iglesias o en los edificios, en el periodo gótico. Entonces de ahí tomó la idea esa de que habían monstruos, y cada vez que habían escenas en las que aparecían monstruos, y eran ciudades, eran palacios, eran castillos o en iglesias, entonces el contexto físico era un edificio que tuviera características góticas. De ahí es que el término quedó pegado, que gótico pareciera que es lo malo, pero no es así. Y lo vamos a ver cuando estemos trabajando ya en las imágenes de del claristorio, es decir, las vidrieras o vitrales. Bien, ¿preguntas o algo más que quieran agregar ustedes sobre las gárgolas? ¿No? No, 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 licenciado. Bien, gracias. Lick, no me quedó claro una cosita, no sé si porque estoy cocinando, que cuando las gárgolas en sí, cuando no tienen la figura de seres, ¿cómo que se le puede decir? Extraordinarios, ¿qué nombre reciben? ¿Eso, por ejemplo, estas de acá arriba o las de aquí arriba? Las de arriba, Estas. esas. Ajá, vaya, les decía No, o sea, que esas tienen figuras extraordinarias, por así decirlo, ¿va? Pero las que están al lado izquierdo, pero los que tienen forma más humanoide, pues vaya. ahí es donde les decía, hay una variedad bastante grande. O sea, el término es quimera, una quimera, pero no solo hay quimeras, hay, ¿cómo se llaman estos? Esfinges, hay también grifos, o sea, todos esos monstruos que hemos visto en diferentes etapas de las culturas antiguas están representados acá. Entonces, digamos que los nombres son individuales. En el caso de estas, pareciera que solo son como monstruos, monstruos híbridos entre humanos y lagartos, por ejemplo, o humanos y felinos. Entonces, esos monstruos sería un término más amplio para aplicarles. Ya individualmente podrían ser quimeras, pueden ser grifos, esfinges, sirenas, arpías,
Hay una cantidad bien grande de términos, pero ahí ya estudiando vemos como cada caso en particular. Y en este otro, que también es un poco complicado decir que son gárgolas, o sea, gárgolas es un término amplio, es como que ahí agarran ustedes una atarrayada de imágenes. Dicen gárgola y está bien. Ya el estudio en particular ya es más complicado. Estas, por ejemplo, son representaciones les decía, de pecados. Acá. Es como personas que están recibiendo castigos por haber realizado algo malo, por ejemplo acá, o están representando un pecado. Digamos el exhibicionismo, en este caso seguramente se tomado en cuenta como lujuria. Entonces esas también aparecen acá. Entonces dice, el gárgola, pues sí, genéricamente es una gárgola. Ya en un estudio particular, entonces hablamos de representaciones del pecado o grifos, ¿cómo se llama? Demonios, esfinges, hay una cantidad como mucho más grande. No sé si queda claro, o sea, el término genérico sigue siendo gárgola para todas, pero en particular, ya estudiándola de manera individual, cada una puede tener un nombre, porque es una representación extraordinaria de seres que las culturas antiguas ya los tenían. Tanto en Mesopotamia como Grecia como Roma, o las culturas de los pueblos invasores, los bárbaros, todos también tenían sus monstruos, sus demonios, y eso pues pasan a representarse también por acá. Bueno, Marlon pone algo por acá. Dice que si hay algo tan inquietante como hipnótico en la Catedral de Notre Dame, son sus gárgolas. Aunque su misión vulgar es de evacuar el agua de los tejados, lo cierto es que son figuras que alimentan historias. La más famosa se referencia a Juana de Arco. Se dice que cuando fue quemada en la hoguera, al caer la noche, las gárgolas despertaron y sobrevolaron París, vengando su muerte. De forma que a la mañana siguiente, todos los que habían acudido a ver la muerte de la heroína murieron. Bueno, interesante esa historia que se cuenta sobre las gárgolas. Hay un montón de historias y pues muchas se cuentan como historias así como muy particulares relacionadas a el caso de Juana de Arco, pero hay mucho más. Yo creo que ahí pues hay bastante, me voy a quedar hasta acá. Al menos creo que sí está entendido ya la idea, ¿verdad? Que una gárgola es un desagüe, que se construyeron figuras monstruosas alrededor, que estas figuras monstruosas sirven para la custodia de la iglesia, porque en la creencia de aquella época, estos monstruos cuidaban la iglesia. ¿Y de dónde viene esa historia que cuidan? Pues del mito de San Jorge y el dragón. De ahí es donde deriva esta historia. Es que voy a quedarme acá y vamos a avanzar con esto. Estas son otras imágenes que también se encuentran, porque no todos son monstruos en las iglesias, sino que también se encuentran escenas que están vinculadas a la pasión de Cristo o al ciclo mariano. El ciclo mariano puede ver también un ciclo de Cristo, que se refiere a las diferentes escenas dentro de lo que se relata en los evangelios canónicos sobre la vida de Cristo. Y en algunos casos también, especialmente en María, en el caso de María, aparecen relatos, pero que corresponden a los evangelios apócrifos. Es decir, no están en la Biblia que conocemos. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de arriba Cristo cargando la cruz. Esta otra, Cristo crucificado. Acá en la parte inferior está la representación de la Natividad. María, José, el niño, igual acá hay otra representación de eso mismo. Acá la representación de María en el trono también. En esta quiero detenerme un poquito. Vean, la imagen es un poquito pixeleada, pero creo que se alcanza a ver. Lo que les comentaba hace rato acerca de la imagen de Jesús y de María, por ejemplo. Acá también se nota la diferencia entre María y José. Este José, María y el niño Jesús acá en el pesebre. Entonces, ¿José se ve joven o se ve como un anciano?
A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón, perdón. Hay una diferencia grande entre María y José. José lo ven como un anciano, lo ven como alguien de mediana edad o como un joven con barba. Viejito. O fíjate que se miran viejitos los dos, pero a José se mira, así como dicen en los comentarios, se mira más cansado, más agotado, más desgastado. Exacto, la forma de la posición del cuerpo, como un anciano. El caso de María no se ve tan, yo no la percibo tan mayor, pero hay una diferencia grande representada acá. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Sobre las edades de María y de José cuando se casaron. Bueno, Merari dice muy anciano, Daniel igual, anciano, Denis dice también que muy anciano, Stephanie también. Jaime dice un señor ya muy mayor, Alejandra dice María se ve joven, y Rodrigo dice María tendría como 15 años, como pregunta. ¿Qué edad dice la Biblia que tenía María? ¿O no lo dice? Alison dice, lo da a entender. Mera dice que yo recuerdo, no lo dice. Muy bien, es correcto, no lo dice, pero da a entender que era una mujer joven, era una jovencita. Eso pues se encuentra en el relato hagiográfico, apócrifo, donde de ahí retoman algunos datos hagiográficos de María. Según ese relato, bueno, María quería, siendo niña, ella fue presentada en el templo y ella quiso quedarse en el templo, ¿sí? Ella no quiso salir, entonces quedó al servicio del templo. Pero había una norma o una regla que cuando las niñas iban ya a hacer a tener su primera menstruación, es decir, venía la etapa de desarrollo, entonces ellas debían casarse. Esa era como la costumbre de aquella época. Pero pues ella no quería casarse. Ella dijeron que se va a casar con el hijo ¿cómo se llama? El sacerdote más importante de Jerusalén. Y él dijo que no quería casarse, pero quería seguir en el templo. Y la regla es, si quería casarse, si quería seguir en el templo, tenía que casarse. Entonces ella no lo hace. Pues no saben qué hacer. Según ese relato, el sumo sacerdote ve en sueños al arcángel Gabriel que le dice que debe de reunir a todos los hombres que no tengan compromiso y en ese momento se obraría un milagro, algo que se iba a manifestar y así de esa manera se iba a saber quién es el que iba a ser el esposo de ella o quién iba a ser quien se iba a encargar más bien de cuidarla. O sea, se iba a casar solamente para cubrir el requisito para estar en el templo. Entonces, digamos que la persona elegida, según el artilugio utilizado que era, todos ponen su bastón o su callado en un lugar y luego el sumo sacerdote los iba sacando uno por uno. Y cuando sacó el de José, se elevaron unas palomas blancas del bastón. Entonces dijeron, bueno, José es el elegido. Y José fue el que se casó entonces, o casaron muy bien con María, siendo José ya un anciano, viudo, con hijos jóvenes. Y según ese relato, él se negaba a casarse porque tenía hijos jóvenes y él pensaba que pues él se iba a trabajar y algo podía suceder ahí entre jóvenes, que María joven y los hijos de él joven. Entonces, pues por eso es que se da el problema luego que María resulta embarazada. Eso sí lo conocemos por los evangelios canónicos. También se relata en el apócrifo. Y él dice que lo primero que pensó fue irse para no recibir el castigo que le iba a tocar por no haber cuidado a María y porque iban a pensar que él era quien había embarazado. Según el relato que sí conocemos en los evangelios que conocemos, ahí dice que él la iba a dejar en secreto, él se iba a ir simplemente. Y ahí viene el arcángel Gabriel y le explica qué es lo que sucede. El relato apócrifo es un poco más amplio, explica más datos que no están ahí. Y eso no se explica porque la representación de este momento, que es más cercano al relato apócrifo, es de José como un anciano. En el Renacimiento lo van a hacer un tanto mayor siempre a José
que María. María se representa muy jovencita, José se representa como un hombre mayor. En el periodo barroco, que es el que sigue después del Renacimiento, entonces se igualan un poco las imágenes y María ya aparece una mujer joven, casi adulta, por así decirlo, y José, un hombre adulto, pero no tan mayor. Entonces igualan las representaciones. En las pinturas ya el pelo de José es como de un hombre joven, quizás si le pongo edad estaríamos representando a alguien como de 30 años y María parece como de 20 años, quizás un poco más. Entonces, esos son criterios que se van estableciendo con el paso del tiempo para acomodar el relato lo mejor posible a la versión oficial, por así decirlo, del relato bíblico. Bien, Kenia dice, según busqué, lo primero que encontré fue este dato. Dice, al quedar viudo, ya anciano, con 89 años, dice, se habría casado con María, que tenía unos 14 o 15 años. Según estos libros apócrifos, José habría vivido hasta los 111 años, pasando unos 20 años con Jesús. El Evangelio apócrifo, gracias por cierto, Kenia, por el dato. El Evangelio apócrifo también dice que José, pues él dice, ya estoy muy cansado, mi tiempo ya pasó, ya Jesús ha crecido, él sabe el oficio y yo quiero descansar. Y entonces él, igual que María, va, se duerme con el consuelo tanto de María como de Jesús y él sí muere. Él no pasa por un tránsito, digamos que luego lleva en cuerpo y alma al cielo, sino que él, según el relato, sí muere. Por eso es que en la vida pública de Jesús ya no aparece relatado José, porque él muere ya anciano. Lo de los datos sí no lo tenía, que eran 89 años, pero sí el Evangelio apócrifo sí dice que era un anciano ya era una persona mayor. Así que bueno, ya conocen ahí porque esas representaciones van de esa forma. Bien, un dato más sobre esto. Cuando ya vamos viendo en el caso de la escultura que va apareciendo más anatomía exacta o más cercano a lo exacto en la representación, es porque nos estamos acercando ya al siguiente periodo. Los artesanos que hacían escultura en ese momento, ahora ya tienen talleres más grandes, acuérdense, los maestros artesanos, y ellos ahora firman y ahora estudian la anatomía. Muchos de ellos han tenido acceso a aprender a leer y a escribir y ahora conocen muchos relatos por cuenta propia, o sea, los leen porque los encuentran disponibles en algunos lugares en los que hay acceso al libro. Entonces, eso vuelve más naturalista todavía la figura humana. Por acá Jaime dice, yo quería recordar que José tenía la edad más o menos de María, dice, o era alguien muy mayor. No, es mucho más mayor que María. No es no es joven. El relato de los evangelios canónicos no lo dice. Pero si ustedes ven las imágenes, las pinturas, las esculturas, van a ver que José es muy mayor, pero depende de la época en la que se hizo esa pintura. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo pues por ahí, a identificar eso, a qué se refiere la imagen, o de dónde pudo haber salido el relato. Bien, vuelvo a esto. Eso es el monasterio de los monjes cartujos. Esto es en Francia. San Bruno fue el que fundó la congregación. Y esto es gótico todavía, pero ya tiene bastantes características que veremos luego en la obra renacentista. Más naturalismo en la forma, individualización de rostros, policromía. ¿Ven? Las imágenes acá. Representaciones de reyes. Este personaje que tienen acá enfrente, este es Moisés. Y hay un elemento allí iconográfico, que a ver si lo logran ver. Estos son digamos, las leyes de Moisés, por eso que ven por acá. Y aquí están las tablas de la ley, o sea, las tablas de piedra que escritas con el dedo o por el dedo de Dios. Y acá las normas que luego establece Moisés. Hay un dato ahí con él, no sé si se alcanza a percibir, si no, pues les acerco la imagen. Vean, ¿qué tiene Moisés en la cabeza? Como cacho. Cachos o cuernos, dice Allison.
¿Tendría, según el relato bíblico del Antiguo Testamento, Moisés cuernos? No. No. ¿Con cuernos, dice Daniela? Pues parecen cuernos. Judith dice no. La Biblia no dice que tuviera cuernos Moisés. Y efectivamente, el Antiguo Testamento no dice que tuviera cuernos, pero dice algo que el artesano, digamos, o el artista acá, interpreta. Eso es donde aparece, ven, el artista, se diferencia, hay una diferencia entre el artista y el artesano, en que el artesano no interpreta nada, sino que solo repite una forma, solo la repite, pero no interpreta. En esta época, aquellos artesanos que comenzaron a interpretar las formas y a poner su manera de ver ese tema, graficarlo, hacer una pintura o hacerlo en una escultura, en ese momento pues se convierte en artista. Entonces, el artista que hizo esto interpretó que cuando la Biblia dice que al bajar Moisés de la presencia de Dios, su rostro resplandecía y de su cabeza salían rayos como si fueran cuernos. Dice que salían rayos como si fueran cuernos. Entonces, la manera de representar esos rayos fue elaborándole cuernos. Esa es la explicación de por qué Moisés lo vemos de esta forma. Y no es la única imagen en la que lo vamos a encontrar. Digamos que esta fue de las primeras en el gótico en las que aparece de esta manera. Pero luego en pinturas y en otras esculturas vamos a encontrar que tiene cuernos. De hecho, el Moisés de Miguel Ángel también tiene cuernos, solo que están disimulados como si fuese una diadema o algo que tiene puesto sobre la cabeza, o una banda que tiene sobre la cabeza, y ahí tiene puestos los cuernos. Pero muchas representaciones durante el Renacimiento lo plantean de esa forma. Aún en el barroco, más de alguno también hará lo mismo. Pondrá cuernos. Otros aparecen luces, rayos de luz que salen de la cabeza dos rayos de luz que salen de la cabeza de Moisés, como si fueran cuernos. Esa es básicamente la explicación de por qué se hizo de esa forma. Son interpretaciones de lo que relata el texto bíblico. Bien, otro dato son los sepulcros, en este caso el doncel Sigüenza, vamos por acá. Los sepulcros van a convertirse en algo importante, especialmente para las personas pudientes, ya sea de la nobleza o dentro de los cargos eclesiásticos, dentro de la iglesia. Un sepulcro le garantiza que la gente lo recuerde durante mucho tiempo. Entonces ellos pues mandaban a hacer un monumento escultórico para que cuando ellos fallecieran lo colocaran sobre su tumba. Y eso lo vemos acá. Lo van a hacer los papas también, del gótico en adelante. De hecho, desde antes ya había monumentos donde aparecen. Casi todos los papas tienen un monumento que los representa. Creo que de Juan 23 o de Juan Pablo I en adelante ya no se usa tanto, porque Juan Pablo II, él no tiene un sepulcro como este. Y los otros dos que han seguido, que son Benedicto XVI y Francisco, todavía están vivos. Entonces, no sabemos si ellos van a tener también un sepulcro, pero esos sepulcros comienzan a popularizarse en esta época, en el gótico. Y en este caso, pues la representación de un soldado, de un caballero que está leyendo la Biblia de ese acá. Y abajo, pues el escudo de su familia probablemente. Y pues dos jóvenes sosteniendo el emblema. Lo demás, representaciones de la flor de lis y del árbol de la vida. Bueno, hay un león también acá. Y un joven sosteniéndole el pie. Quizá la representación o de la juventud o quizá de un hijo. Bien, voy a quedarme hasta acá para que no quede cortado la explicación. No sé si hay una pregunta. Voy a tener acá la grabación.